Este es ya nuestro tema 23 del libro de Hechos. Tema 23. Cristianos y dones en acción. Así le he puesto a la enseñanza del día de hoy. Voy a leer dos versículos que nos van a ayudar a establecer la enseñanza. Y comenzamos a desarrollarla. Hechos 11:26, que es el primer versículo que quiero leer, dice así, y que está dentro de este pasaje que vamos a estudiar. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vamos a leer otro versículo que es Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable. Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que tú hables, Señor. Que sea tu palabra. Que no solamente nos emocione tu palabra, Dios. Porque podemos salir de aquí muy emocionados. Y esa emoción puede durar unos minutos o unos días. Mejor, Señor, que podamos obedecer tu palabra y vivir tu palabra y recordar tu palabra, Señor. Y que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, a lo más profundo, que penetre en nuestras vidas, Señor. Necesitamos tu palabra, Señor. Háblanos el día de hoy. Y yo me hago a un lado, Señor, para que tú obres en tu iglesia, Señor. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Usa mi vida, Señor, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como lo he realizado anteriormente en algunas enseñanzas, este estudio lo voy a dividir en dos partes. Por un lado veremos a los cristianos en acción predicando el evangelio y ayudando a los hermanos. Y por otro lado veremos los dones ministeriales en las vidas de Bernabé, Pablo y Agabo. Voy a leer otra vez este versículo de Hechos 11:26 que dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos en acción. Hace más de 2000 años, 11 hombres se tomaron muy en serio las palabras del Señor Jesús que dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estos hombres fueron capacitados por el Señor Jesús durante cerca de 3 años. Además, el Señor les dio 2 armas poderosas para que llevaran el mensaje del evangelio: la palabra y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra y el Espíritu Santo son dinamita pura en las vidas de aquellos que se consagran a Dios. Bueno, estos 11 hombres, llenos de la palabra y del Espíritu Santo, literalmente pusieron de cabeza al mundo, porque millones de vidas fueron afectadas para bien. Millones han sido rescatados del infierno. ¿Quién iba a pensar que la predicación de estos hombres iba a afectar la vida de Esteban, el primer mártir cristiano, y que por medio de su muerte se extendería el evangelio? ¿Qué decir de la vida de Matías, el sucesor de Judas? Estuvo mucho tiempo con ellos escuchando acerca de Jesús. ¿Qué decir de Felipe el evangelista, que le predicó al eunuco etíope, quien a su vez llevó la palabra a Etiopía, y ahí se estableció una de las iglesias más antiguas? Otro afectado en todo su ser fue Bernabé, el hijo de consolación, quien fue usado por el Señor también para extender el evangelio y afirmar a los creyentes. Otro más, Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles, fue impactado por la vida de Esteban cuando él estaba muriendo
para posteriormente tener un encuentro con su Señor en camino a Damasco. Y así puedo continuar por toda la Biblia y llegar a nuestros días. Hermanos, millones han sido alcanzados por el mensaje del Evangelio y Dios usó la vida de 11 hombres con muchas limitaciones como nosotros, pero disponibles y valientes que llevaron fielmente la palabra de Dios para cambiar al mundo. Pregunta, ¿qué hubiera pasado si estos 11 hombres y sus familias no hubieran tomado en serio las palabras del Señor? No estaríamos aquí, hermanos. Y honestamente, yo no me imagino a estos hombres y a sus familias fríos, apáticos y lejos de Dios. Dios escogió a 12 hombres: Pedro, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananista y Judas. Solo 11 respondieron fielmente al llamado del Señor. Pregunta, ¿por qué Dios no escogió a 12 mujeres? ¿No te has preguntado? Ya hemos estudiado que Dios no es machista y que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios desde el principio ha establecido un orden. El hombre es la cabeza del hogar, es el pastor de su familia y tiene que ir adelante en todo. Escuchen, varones, nosotros somos los responsables de ir adelante en todo, en todo. Todos los problemas los tenemos que resolver nosotros. Y por si no lo sabían, un día muy cercano estaremos frente al gran Yo Soy. Y le daremos cuenta de esa autoridad que Él nos otorgó para guiar a nuestras familias. Y esta es la primera llamada para nosotros. Estos 11 discípulos fueron marcados por las palabras y la vida de su maestro. Y tenían algo en común: amaban a Dios y a los perdidos. En consecuencia, se tomaron muy en serio el mensaje de Cristo para llevarlo a muchos, no importando cuál fuera el costo. En otras palabras, estos 11 varones llegaron a tener una fe viva y activa. Eran cristianos activos, no pasivos. Eran cristianos en acción, como lo vamos a ver a continuación, que dicho sea de paso, también fueron el fruto de la predicación de estos hombres que ya mencionamos. Hechos 11:19, aquí comenzamos en el pasaje. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Después de una larga pausa, en el que Lucas nos habló acerca de Cornelio y de la conversión de los primeros gentiles, vemos aquí que el médico Lucas retoma nuevamente los acontecimientos que se llevaron a cabo como consecuencia del martirio de Esteban. Ahora, ¿quiénes eran estos esparcidos por causa de la persecución que se desató después de que asesinaron a Esteban? Los esparcidos eran judíos helenistas. De hecho, Esteban era uno de ellos. Y debido a esta persecución, todos ellos tuvieron que dejar Jerusalén por el riesgo que representaba vivir en ese lugar. Algunos de ellos se dirigieron hacia el norte de la franja costera, llegando hasta Fenicia, un vasto territorio que desde el mar se extendía hacia el oeste de los montes del Líbano. Pero mientras se esparcían, hermanos, ellos no se quedaban sentados y eran pasivos. Estaban muy conscientes del mandato de Cristo. Comenzaron a predicar el Evangelio en todos los lugares a donde llegaban. Pero como era habitual, y lo dice este versículo, entre judíos, no anunciaron a Cristo a los gentiles, sino solo a los judíos. Pero, vamos a ver el versículo 20. Había otros hermanos, otros varones. Versículo 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Estos varones entraron a Antioquía, la cual en esos tiempos era una gran ciudad con más de 500,000 de habitantes.
Era la mayor ciudad del Imperio Romano, después de Roma y de Alejandría. En esa ciudad, hermanos, abundaban las prácticas ocultas, los excesos inmorales, idolatría, sacrificios de niños y de adultos, etc. Las costumbres de Antioquía fueron descritas de la siguiente manera. Aquello era un amontonamiento jamás visto de embaucadores, charlatanes, comediantes, bufones, brujos, sacerdotes fraudulentos, bailarinas, héroes de circo y teatro, una ciudad de carreras, gladiadores, bailes, un lujo loco, toda la locura del oriente. Era como el sueño de un fundador de opio. Hasta parece que estoy hablando de una ciudad actual, ¿no? Bueno, en este entorno social y moral fue en el que se desenvolvieron los habitantes de esta gran ciudad. Y ahí en medio de la oscuridad llegaron los varones de Chipre para predicarles el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, ¿quieren saber cómo las cosas pueden cambiar en nuestro entorno? ¿Quieren saber? Predicando el evangelio de Jesús. Nuestro querido México está literalmente nadando en un mar de corrupción y de violencia. ¿Quieres que paren de violar y asesinar brutalmente a mujeres? Predica el evangelio de Jesús. Porque el problema está en el corazón del hombre. De ahí salen los adulterios. De ahí sale la maldad del hombre. ¿Y saben por qué lo menciono, no? Por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Tristemente. En donde no sé ni qué pensar, hermanos. Aquellos que dicen que están de nuestro lado, parece que no. Parece que están en contra de nuestro lado. Ya no se puede confiar en nadie, ni en nada. Porque el poder del evangelio es el único que puede transformar el terrible monstruo que vive en nosotros. Solo Dios tiene el poder para regenerar hombres sanguinarios y violentos. Porque solo Dios les puede dar un corazón nuevo para que lo amen a Él y amen a toda la humanidad. El versículo dice claramente varones de Chipre. ¿Por qué no dice mujeres? Segunda llamada. Porque son los varones los que tienen que levantarse como los valientes de David, que estaban dispuestos a dar su vida por su rey y por sus familias. En este caso vemos a estos varones que fueron a llevar el mensaje a las personas que estaban hundidas en sus pecados. Ahora, vamos a ver cuál fue el resultado de la predicación de estos cristianos misioneros. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El mandato de evangelizar se estaba cumpliendo por aquellos cristianos que se accionaron por el poder de Dios para llevar las buenas nuevas cuando fueron esparcidos, y la Escritura dice que la mano del Señor estaba con ellos. Cuando la Biblia habla de la mano o del brazo de Dios, se refiere a qué, hermanos? A su poder. Y Dios es todopoderoso. De manera que el poder salvador del Señor Jesús estaba a su lado y se manifestaba en la predicación del Evangelio. Por tal razón, muchos fueron tocados por el poder de Dios y un gran número de personas creyó a tal grado que comenzaron a abandonar sus ídolos y se convirtieron al Señor. Dejaban sus vidas de pecado para rendirse a su Señor y Salvador Jesucristo, como lo hicimos nosotros. Como resultado de la predicación del Evangelio que llevaron estos varones, una iglesia se estableció en Antioquía y el Evangelio de Cristo se iba extendiendo hasta lo último de la tierra, como también dice la Escritura. Vamos a pasar aquí a la segunda parte de nuestra enseñanza. Efesios 4:8, voy a leerles nuevamente este versículo para tomarlo como base a la segunda parte. Veremos un poquito más acerca del primer punto más adelante también, pero por cuestiones de la lógica del pasaje vamos a pasar a este punto. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
¿Qué es un don? Ya lo hemos estudiado. La palabra hebrea es mataná, que significa presente, dádiva, ofrenda, también significa regalo. Y en Números 18:7 encontramos un ejemplo de la aplicación de esta palabra, que les leo. Números 18:7. Mas tú y tus hijos, contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don, aquí está la palabra, mataná, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. La palabra griega para don es charisma, donde se deriva carisma, y significa dádiva, dádiva divina y regalo divino. Y el don, hermanos, es una herramienta espiritual dada por quien, por Dios. Y en Efesios también 4:8 encontramos su aplicación, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, aquí dones, carisma, a los hombres. Bueno, en la palabra de Dios tenemos tres grupos de dones. El primer grupo son los dones ministeriales. Y ahí tenemos a los apóstoles, a los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que dice Efesios también. En el segundo grupo tenemos los dones de servicio. ¿Cuáles son estos dones? Los de administrar, los de misericordia, los de repartir o dar, exhortación, los de servicio y de profecía. Eso lo encontramos en Romanos 12:1 al versículo 8. Y el tercer grupo son los dones de manifestación. Aquí tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades, dones de hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, y eso los encontramos en 1 Corintios 12:1 al 11. Ahora, es importante señalar que los dones no son talentos, no son el fruto del Espíritu, ni tampoco son los deberes cristianos. No hay que confundirlos. Los dones son regalos divinos de Dios. Un talento es el resultado de la genética o de un constante entrenamiento, mientras que un don espiritual es el resultado del poder del Espíritu Santo y es dado por el Señor. Por ejemplo, algunos nacen con talento para jugar fútbol. Messi nació con el talento. Otros entrenan mucho para desarrollar ese talento. Cristiano Ronaldo es el ejemplo. Él desarrolló ese talento también que tiene. Quizá tenía poco y lo empezó a desarrollar. Pero Messi tenía el talento natural. Un talento natural para jugar al fútbol. Por eso se le considera el mejor jugador del mundo también, o uno de los mejores. Esos no son dones, son talentos. En el ámbito musical, por ejemplo, unos nacen con el talento para cantar. Tienen una voz privilegiada. Otros trabajan mucho con su voz para desarrollar este talento. Hay otros que ya de plano no nacen, ni tampoco logran desarrollar su voz por más que se esfuerzan. Simplemente no logran adquirir ese talento. Están como aquella hermana cristiana que le decía al pastor, pastor, yo tengo el don de cantar. Y el pastor le respondió, pero nosotros no tenemos el don para escucharte. Para empezar, ni siquiera es un don, es un talento, ¿no? Y así hay algunos que forzosamente quieren estar en la alabanza. Quieren desarrollar por más que quieren desarrollar el talento, híjole, los hermanos se van hasta el fondo, se meten al baño para taparse porque nada más no puede desarrollar el talento. Hermanos, un talento lo puede tener cualquiera, sea un hombre o mujer cristiano o cristiana, o una persona que no conoce nada de la Escritura. Mientras que los dones espirituales están reservados únicamente para los hijos de Dios.
¿Y sabía que cada uno de nosotros por lo menos tenemos un don? Si tú te has arrepentido de tus pecados y creído en el Evangelio y tu vida ha cambiado, ha sido transformada por el poder de Dios, por lo menos tienes un don. Por lo menos. Por otro lado, el fruto del Espíritu es el resultado natural del crecimiento cristiano, de su madurez, de parecerse cada día más a Cristo. El fruto del Espíritu no se descubre como los dones, sino que se desarrolla por medio del andar con Dios y cediendo a la dirección del Espíritu Santo. Los dones espirituales definen lo que el cristiano hace. El fruto del Espíritu define lo que el cristiano es. Eso es muy diferente. Ahora, acerca de los deberes cristianos, que también los menciona la palabra, por ejemplo, unos pueden tener el don de servir, ya vimos que es un don, pero la palabra nos exhorta también que todos nosotros como hermanos debemos servirnos los unos a los otros, lo cual es un deber cristiano y no se tiene que confundir. Hermanos, el Señor nos ha escogido y llamado soberanamente para que lo sirvamos en lo que Él quiera y donde Él quiera. Y esto es muy importante. No mi voluntad. ¿Recuerdan lo que aprendimos en el huerto de Getsemaní? Jesús, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y esa oración tiene que ser parte de nosotros también. Para todo, absolutamente todo. Yo quiero esto, Señor. Pero ¿tú qué quieres, Señor? Yo quiero estar en la alabanza, Señor, cantando y adorándote. Ese es mi deseo. Pero ¿tú qué quieres, Señor? Yo quiero que vayas y limpies los baños. Y ahí me adores con tu vida y con tu servicio. Y yo me daré cuenta de cómo lo haces para mí. Aunque no esté el pastor y estés limpiando los baños, yo te estoy viendo cómo lo haces para mí. Eso confronta vidas. ¿Cómo te estás preparando para dar la enseñanza? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra para dar una enseñanza? Y en todo nuestro servicio, hermanos, es en lo que Él quiera, no donde yo quiera. Recordemos que somos siervos de Cristo, somos doulos, somos esclavos de Cristo, y nuestro deseo es hacer su voluntad y no la nuestra. Pero como en todo oficio o trabajo, se requiere de herramientas para realizar las actividades propias del mismo, así también Dios nos da las herramientas para hacer nuestra labor de una manera efectiva en su obra. Por ejemplo, un albañil necesita ¿de qué, hermanos? De un martillo, de una pala, de un nivel, cuchara, de marros, etc. Una ama de casa, ¿qué necesita? Una escoba, una lavadora, una licuadora, una estufa, un trapeador y tantas cosas. Hagan la lista, mujeres, y vayan con su esposo y díganle, falta esto, amor. Las mujeres se acaban precisamente por eso, porque no se les dan las herramientas. Ya no estamos como antes, hermanos, que se iban las mujeres al río a lavar. Ya existen unas cosas que se llaman lavadoras, ¿sí las conocen? Y eso ayuda bastante a las mujeres. Vean sus manos ahí de sus esposas. Oh. Véanlas. Se terminan, se desgastan. Pastor, yo ya ni tengo manos, me dicen. Lavo con los pies. Imagínate, ¿no? Una ama de casa necesita eso para hacer su labor de manera efectiva. Así nosotros necesitamos de la ayuda de Dios que nos equipa con los dones del Espíritu Santo. Ahora, también es importante mencionar que los dones no se reciben todos en un instante, pero se comienzan a recibir cuando una persona se entrega a Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador. En el momento que naces de nuevo,
eres sellado por el Espíritu Santo y te conviertes en un potencial receptor de los dones espirituales que el Señor te va a dar. Sin embargo, esto es importante, cada cristiano debe establecer una búsqueda en descubrirlos para luego desarrollarlos en su iglesia local. Yo como pastor, yo me he dado cuenta, sin decirle a algún hermano, qué dones tiene. Se ve, hermanos, en las vidas. Por ejemplo, el don de servicio, de servir. Muchos pueden tener ese don aquí. El don de repartir, de dar. Ahora, si tú quieres descubrir los dones que el Señor te ha dado, tienes que involucrarte en la iglesia. Si no, nunca los vas a descubrir. Efesios 4:8, vamos a leer otra vez este versículo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bueno, los dones a los que se refiere este versículo son los dones ministeriales. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, Pablo aquí está citando el Salmo 68, versículo 18, que lo voy a leer. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, después están las palabras Ja, Dios. Este Salmo 68 es un himno de victoria que escribió David para celebrar la conquista de Dios sobre sus enemigos y su ascenso triunfante al monte de Sión. Después de una gran victoria, el general victorioso lleva con él a los cautivos, a esos que eran sus enemigos, y los hace ahora sus cautivos, y los conduce en una procesión triunfal. Luego distribuye el botín entre sus tropas. Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto. Esto nos habla de la ascensión de Cristo. Hay 16 pasajes, por lo menos en el Nuevo Testamento, que nos hablan de su ascensión, solo por nombrar algunos. Llevado al cielo, Lucas 24:51. Recibido arriba, y en nuestro pasaje de Efesios 4:10 dice, Él subió por encima de todos los cielos, en el capítulo 4 que estamos viendo. Ahora, llevó cautiva la cautividad. Hay por lo menos dos interpretaciones de esta frase. Llevó cautiva la cautividad. Obviamente está hablando del Señor Jesús. ¿Cuáles son estas interpretaciones? Que Cristo tomó a los santos del Antiguo Testamento, a Elías, a Moisés, a todos ellos, y los llevó a su presencia. La segunda interpretación es que en su muerte el Señor derrotó a Satanás, librando por medio del Evangelio a los que estaban bajo su dominio. Es decir, el capitán, entiéndase, el Señor venció a Satanás y subió a los cielos como un capitán victorioso y compró una gloriosa salvación para muchos que antes eran cautivos de Satanás, pero que ahora son cautivos de Él, son esclavos de Cristo. Subiendo a lo alto, Él liberó a los cautivos y los hizo sus cautivos y dio el botín entre los suyos. Bueno, este pasaje también es complicado. Y de estos hombres rebeldes, Dios hizo nuevas criaturas que posteriormente Él llamó para que les sirvieran. En otras palabras, los da como un regalo a su iglesia. Cristo dio dones a los hombres. Y esto encaja perfectamente con lo que les voy a mencionar. Todos los ministros de Dios tienen un pasado oscuro, como todos los hombres, rebeldes y enemigos de Dios, esclavos del pecado. Pero llegó el capitán y nos libertó de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de Él. Por eso vamos a Efesios 4:11.
y dio dones a los hombres. Y está hablando de los dones ministeriales. Está hablando de oficios. Y Efesios 4:11 dice, y Él mismo, es decir, Cristo, no los hombres, constituyó, confió, concedió. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora vamos a ver de manera breve el significado de estos dones ministeriales. ¿Qué es un apóstol? Bueno, es aquel que establece y fortalece las iglesias, las inicia por medio de la sana doctrina y las va alimentando y después nombra un pastor de esa iglesia. Algunos dicen que ya no hay apóstoles, no creen en eso. Bueno, aquí en Casa de Oración creemos que ya no hay apóstoles al nivel de los 11 o de los 12, porque recuerdan, Matías fue el que se agregó. Ya no creemos que hay apóstoles a ese nivel, por la sencilla razón que los primeros apóstoles tuvieron revelación que hoy tenemos ya escrita en la Biblia. Tenemos las cartas, tenemos todo el consejo completo. Ahora, porque si hubiera apóstoles al nivel de estos hombres, seguiría habiendo revelación, y eso ya no es posible. Bueno, en este don ministerial ha existido un abuso porque algunos se autonombran apóstoles y sacan cada revelación que no tiene nada que ver con la Escritura. Nosotros creemos en el sentido estricto del significado. Apóstol significa enviado con una misión. ¿Cuál es esa misión? Levantar una iglesia. Espero que se entienda. Profeta. El profeta es aquel que anuncia el mensaje de Dios, el cual contiene en ocasiones un elemento de revelación de cosas futuras. Lo vamos a ver más adelante con este hombre que les acabo de decir, Agabo. Normalmente el profeta que encontramos en la Biblia era gente que predicaba un llamado muy fuerte al arrepentimiento. Escuchen a los profetas actuales. ¿Qué predican? ¿Qué enseñan? ¿Predican el arrepentimiento? ¿Qué están predicando los que se dicen profetas o se autonombran profetas de Dios? Que todo te va a ir bien en la vida. ¿Y a quién no le gusta eso? Pues a toda la gente. ¿A quién no le gusta tener un carro nuevo, último modelo? Pues a toda la gente. El día de hoy muchos que se autonombran apóstoles ni siquiera saben definir lo que es arrepentimiento. Tristemente. ¿Qué es un evangelista? Es aquel que es llamado a predicar estrictamente las buenas nuevas del Evangelio. Estos hermanos predican el mensaje de salvación en cualquier lugar. En ocasiones acompañado con el don de milagros, o dones de milagros, mejor dicho. Tienen esa facilidad, no todos lo tienen. Yo no puedo decirle a todos, vámonos el día de hoy saliendo aquí de la iglesia y todos vamos a ir a la plaza y les voy a dar el micrófono para que prediquen el Evangelio ahí. No todos tienen ese don. Algunos van a decir, sí, pastor, vamos, ¿no? Y se van a aventar, porque tienen el don. Me recuerdo en aquellos tiempos cuando lo hacía, ¿no? Ahí con el micrófono y ahí delante la gente y los homosexuales y todos en el Cervantino. No me lincharon nada más porque Dios me guardó. También nombra aquí pastores. Bueno, un pastor es aquel que alimenta y pastorea las ovejas del Señor. El maestro es aquel que instruye de manera detenida para explicar y discipular con la palabra a todos los creyentes. Bueno, estos 5 oficios o dones ministeriales son dones porque Dios hace un llamamiento. No son títulos. No son títulos. Si ustedes creen que yendo a un instituto bíblico y estudiar 3, 4 años ya con eso te dan un título de pastor y eres pastor, equivocados. Es un llamado de Dios. Qué bueno que se pueda estudiar, yo no estoy en contra de eso. Pero algunos piensan que ya estudié 5 años en un instituto y ya puedo ser pastor. No, así no es. Dios es el que llama y quien da este don ministerial. Estos dones no son para todos, solo para unos cuantos.
quienes han sido llamados por Dios para realizar la hermosa tarea de guiar al rebaño de Dios, la cual conlleva una inmensa responsabilidad. Dios los llama, Dios los capacita y les da las herramientas, en este caso el don. ¿Cuál es el propósito de estos dones ministeriales? Efesios 4:12, síganme ahí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar significa equipar, discipular, dirigir. Estos dones, estos regalos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, tienen la tarea de capacitar y discipular a los creyentes para formar en ellos testigos efectivos de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa edificar? Significa construir para crecer. Todo cristiano tiene el derecho dado por Dios de recibir edificación espiritual en su vida. Ahora, con esto en mente, regresemos al libro de Hechos para ver los dones ministeriales de maestro, apóstol y profeta operando en las vidas de Bernabé, Pablo y este profeta Agabo. Hechos 11:22. Primeramente vamos a ver cómo operaron los dones ministeriales en la vida de Bernabé. Hechos 11:22 dice la palabra: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La noticia de lo que estaba ocurriendo en Antioquía llegó a los oídos de la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, donde estaban los apóstoles, se sentía vinculada a esa obra nueva, por lo cual consideraron necesario enviar a Bernabé, un hombre. ¿Por qué no enviaron a una mujer? Tercera llamada. Enviaron a Bernabé con capacidades y dones que él tenía para establecer la nueva obra. Aquí vemos operando el don de apóstol en la vida de Bernabé, en su estricto significado. ¿Qué significa? Enviado para establecer y fortalecer una iglesia. Bernabé, hermanos, era un hombre muy generoso, que no solamente daba su dinero, sino también daba su tiempo para servir al Señor. Sobre todo estaba lleno de afecto fraternal, con capacidad para alentar y consolar a los demás. De ahí nació su nombre, Hijo de Consolación, es lo que significa Bernabé. Y este hombre tenía una posición muy notable en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, se presentó como un siervo para ayudar a los creyentes en el crecimiento de su fe. Vamos al versículo 23. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen. La palabra posmeno significa quedarse en un lugar, perseverar, ser constante, adherirse. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La primera reacción de este hombre generoso y maestro de la palabra, como lo veremos adelante, ante esta iglesia en Antioquía, fue de gran gozo por ver el favor de Dios. Hermanos, aquella iglesia que se estableció en Antioquía no fue el resultado de los esfuerzos humanos, sino de la acción de la gracia en la salvación de muchos. La segunda reacción personal de Bernabé fue la manifestación de un profundo gozo. El gozo es el resultado de la obra íntima del Espíritu Santo en el corazón de los cristianos. Bueno, Bernabé, conducido por el Espíritu Santo, sintió un gran gozo al ver lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Él glorificó a Dios y se gozaba debido al nacimiento de la iglesia en Antioquía.
fiel al significado de su nombre, Hijo de Consolación, alentó y animó a todos los creyentes. Sin duda había mucho trabajo en esa iglesia, pero su interés se centró únicamente en decirle lo siguiente: sean fieles al Señor, sean fieles a Dios. Y yo quiero tomar esas palabras de Bernabé para decirles a todos ustedes: sean fieles a Dios, sean fieles al Señor. Si ustedes son fieles al Señor, por consiguiente, hermanos, van a perseverar en la oración y en el estudio de la palabra, en su casa y en la iglesia. Sean fieles a Dios en los momentos buenos y malos, no solamente en los momentos buenos. Sean fieles al Señor, sean fieles al Señor hasta la muerte. Sean fieles a Él, hermanos. La perseverancia, la constancia era la gran necesidad de los cristianos de Antioquía, como lo es el día de hoy para todos nosotros, cristianos, Casa de Oración Guanajuato. Y esto se queda grabado, se va a quedar grabado, que yo les dije esto delante de Dios, que sean fieles al Señor. Cuando ya no esté aquí, Dios es testigo de que les dije: sean fieles al Señor, sean fieles a su palabra, amen a Dios con todo su corazón, búsquenlo intensamente, que sea su pasión y su amor el Señor y la palabra. No al pastor, sean fieles a Dios. Hechos 11:24 describe a este varón, que era un hombre fiel a Dios, el Hijo de Consolación. Dice la Escritura: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé, además de ser un hombre justo, la Escritura dice que era un varón bueno. Esta palabra bueno da la idea de ser un hombre excelente. Hermanos, está claro que Bernabé servía al Señor, ¿cómo? Con excelencia. Hacía las cosas lo mejor posible para su Señor. Eso es lo que significa excelencia. Pregunta, estimados servidores: ¿estamos haciendo las cosas lo mejor posible para nuestro Dios? Cada día podemos hacerlo. Cada día. Si lo hacemos en nuestro trabajo, cuando estamos dedicados, hay una frase que existe en el ámbito automotriz que se llama mejora continua. Progresivo. Lo hiciste bien, mañana lo puedes hacer mejor. Y siempre habrá oportunidades de mejora. Siempre. Si el día que llegaste aquí a limpiar el lugar, solo por mencionar un ejemplo, me puedo ir a otros más, pero es el más gráfico. Pero si un día te tocó limpiar aquel lugar y de repente te diste cuenta de que limpiaste, pues te esforzaste, lo hiciste para el Señor y estabas cansado, se puede entender también, y de repente o llegaste a la carrera y limpiaste y diste tu mejor esfuerzo, pero te diste cuenta de que dejaste los listones del mechudo bajo de las sillas, lo puedes hacer mejor, hermano. Es para el Señor, no es para mí. No me están sirviendo a mí. Yo sirvo al mismo Dios que ustedes sirven. Y eso solamente por nombrar un ejemplo. Ya ni de qué hablar de los músicos, ¿no? Muchos músicos ni siquiera limpian su instrumento. Ahí y la avientan, ¿no? Y llegan a ensayar en ese mismo día. Al cabo ya me la sé. Y no ensayan en toda su semana y vienen aquí a dar lo que les queda nada más.
Bernabé procuraba hacer lo mejor para el Señor, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. La respuesta de Dios a la vida fiel de Bernabé fue el crecimiento de la iglesia, porque la Escritura dice que una gran multitud se agregó a la iglesia, lo que implicaba, hermanos, mucho trabajo. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. La iglesia crecía y necesitaba que sus miembros alcanzaran madurez espiritual. ¿Y cómo se consigue eso, hermanos? Únicamente dando el alimento continuo, sistemático y adecuado de la palabra de Dios. No hay más, no hay más. Bernabé, como un creyente de visión, como un hombre de fe, reconoció que había mucha necesidad de enseñanza, pero sana, en la congregación de Antioquía, por lo cual él necesitaba la ayuda de un maestro de la palabra. Él no estaba dispuesto a soltarle el púlpito a cualquiera que se le atravesara, sino que más bien a alguien que estuviera capacitado y que trazara bien la palabra de verdad. El crecimiento de la iglesia hizo que Bernabé buscara ayuda ministerial para la enseñanza, por lo cual fue a buscar a otro, repitan conmigo, hombre. Cuarta llamada. Fue a buscar a Pablo porque sabía que Pablo era un hombre preparado en las Escrituras. Fue a buscarlo a Tarso, su lugar natal, para llevarlo a Antioquía, con la finalidad de que le ayudara con la edificación y formación de los nuevos creyentes. Hermanos, no cabe duda que Pablo era la persona idónea en ese momento para ayudar a su amigo Bernabé, que previamente, como lo vimos, lo había defendido para que lo aceptaran en la iglesia. Hermanos, es muy interesante apreciar que Bernabé entendía la obra de Dios como un trabajo en equipo. Aquí vamos a encontrar otro principio. No podemos ni debemos trabajar solos en la obra de Dios. Somos un cuerpo, somos un equipo. Tampoco vemos que Bernabé tuvo miedo de que Pablo le quitara su lugar en el ministerio de la enseñanza, porque él no buscaba la gloria personal, sino como buen pastor y maestro buscaba siempre el bien de los hermanos y la edificación del pueblo de Dios. Y algún día se tiene que levantar otro pastor, otro maestro. Imagínense yo aquí aferrado a que alguien, no le quiero enseñar porque al rato va a saber más que yo y me va a quitar el lugar. No, hermanos, no es así. Esto tiene que seguir con o sin nosotros. Pero hay que preparar, hay que formar también hombres que amen a Dios y su palabra. Vamos al versículo 26. Y se congregaron ahí 3 semanas. Ya nos pisó, ¿verdad, el Señor, el pulgar del dedo de acá arriba que duele? ¿Sí dice así? Y se congregaron ahí cuando querían. Así dice mi versión. La versión de mi Biblia. ¿Cómo dice la de usted? Hermanos, créanme, voy a ser muy repetitivo quizás si lo he hecho. ¿Ustedes creen que yo busco un mal cuando les digo, no dejen de congregarse? Porque lo dice la palabra. ¿De verdad creen que el pastor me odia? Cada rato me dice lo mismo. Hermanos, no y no. La palabra es la misma palabra. Y ya me trae el pastor. No, yo no lo traigo. El que lo trae es el Señor. Y no lo va a soltar el Señor.
Y cada vez que llega que otro predicador le va a predicar lo mismo, hasta que entendamos. Y yo lo he comprobado cuando han venido los pastores y los hermanos a predicar. Les predica lo mismo, hermanos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, porque antes se les llamaba discípulos, por primera vez en Antioquía. Las actividades, especialmente las reuniones para el culto, que comprendía también la enseñanza, eran atendidas por los cristianos, entre los que estaban dos maestros de la palabra, Bernabé y Pablo. Y aquí los vemos operando con ese don de maestro. El tiempo que estuvieron en la congregación de Antioquía fue un año entero. Se dedicaron un año entero. Tiempo que sin duda fue bien aprovechado ¿por quién? Por los creyentes. Aprovechen el tiempo, hermanos. Aprovechenlo, por favor. Hay visión, hay palabra de Dios. Aprovechenla. Los que han estado escuchando las enseñanzas desde no sé hace cuánto tiempo, créanme, han crecido en el conocimiento, han crecido en sus vidas. Yo lo veo. Pero gente que no se afirma y que no es constante, anda como las olas del mar de un lado para otro. Y vemos el resultado en las vidas. El tiempo que estuvieron en la congregación de Antioquía fue de un año, que aprovecharon bien los creyentes que se congregaban ahí. La principal ocupación de Pablo y Bernabé fue ejercer un ministerio de enseñanza. Esta instrucción, esta enseñanza alcanzó y afirmó a muchos. Y sin duda que fue una enseñanza programada y sistemática en la iglesia durante un año para preparar bíblicamente a los creyentes. Un año. ¿Se pueden imaginar un año de enseñanza con mucha intensidad de la palabra de Dios? Hermanos, te vas a llenar de la palabra del Señor. Vas a poder predicar la palabra del Señor. Vayan a sus Biblias, conozcan sus Biblias, llénense de la palabra de Dios. El lugar de la enseñanza fue la iglesia local, donde estos maestros les enseñaron la palabra, instruyeron a una gran cantidad de cristianos que ya estaban convertidos al Señor. Ahora bien, cada cristiano necesita conocer su Biblia, incluso para llevar la obra de la Gran Comisión, para predicar el Evangelio, que consiste, hermanos, no solo en predicar, sino discipular a los convertidos. Recordemos que las personas de Antioquía eran idólatras, adoraban una gran cantidad de ídolos, pero muchos de ellos recibieron la palabra del Señor y cambiaron sus ídolos por el único Dios verdadero. Los nuevos cristianos estaban comprometidos con el Señor. Cristo era el centro de la vida de esos cristianos. Cada culto estaba dedicado y centrado en ¿quién? En Dios. Los nuevos cánticos de los creyentes estaban centrados en Cristo y el comportamiento de cada uno de ellos era congruente con la enseñanza de Jesús. Ellos no dejaban de adorar y proclamar el nombre del Señor. Las personas que los rodeaban se preguntaban, ¿y quiénes son estos? Son los cristianos, son los pequeños Cristos, son los seguidores de Jesús. Por primera vez se les llamó cristianos, porque vivían a Cristo en cada aspecto de su vida. En otras palabras, cuando ellos miraban a estos cristianos, miraban a Cristo. Miraban al Señor. Hechos 11:27. En aquellos días, unos profetas, ya pasamos al otro don ministerial, profetas, descendieron de Jerusalén a Antioquía. Los lazos entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía eran muy evidentes. Las noticias de la obra en aquella ciudad
su consolidación, el incremento de los creyentes fueron conocidos en Jerusalén. No es de extrañar, por lo tanto, que entre ambas iglesias se estableciera mucho contacto. Lucas aquí nos habla de la visita de unos profetas que vinieron desde Jerusalén hasta Antioquía. Entre los dones ministeriales que ya vimos tenemos apóstoles y profetas para establecer las bases doctrinales de la iglesia. Estos profetas hablaban bajo el impulso del Espíritu Santo, y los profetas visitaban las iglesias para fortalecer a los creyentes en la fe. En muchas ocasiones, los profetas ministraban aplicando a las necesidades de los creyentes lo que estaba escrito en la palabra para aliento y consolación. Algunos de estos profetas anunciaban también acontecimientos que iban a pasar como revelación de Dios sobre temas puntuales para que los creyentes tomaran medidas en relación a lo que el profeta anunciaba, que es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Hechos 11:28. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Uno de los profetas que había venido de Jerusalén, ¿quién era? Otro hombre. ¿Por qué no una mujer? Bueno, el Señor nos está hablando, varones. Su nombre era Agabo. De hecho, este profeta va a aparecer más adelante anunciando una predicción con respecto al apóstol Pablo, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, este hombre hablaba por el Espíritu, es decir, impulsado por el Espíritu que le comunicaba lo que había de decir. Él anunció la venida de una gran hambre que iba a alcanzar toda esa región. El versículo dice que la hambruna ocurrió durante el tiempo del emperador Claudio. Varios historiadores romanos dejaron registrados en sus escritos los estragos causados por el hambre en varios lugares del imperio, bajo el gobierno del emperador Claudio. De la misma manera, el historiador Josefo, en sus escritos, menciona que el hambre fue muy notoria en Palestina durante los días del emperador Tiberio Alejandro. Con lo que podemos confirmar que estos documentos nos están hablando de la veracidad del texto de Lucas que estamos leyendo. Confirman eso. En resumen, la profecía de este hombre se cumplió, porque era un verdadero profeta, no como los que tenemos ahorita. Algunos sí son, otros no. Y aquí es importante decir que tengan cuidado con los falsos profetas, porque también hay falsos profetas. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Sobre todo con aquellos que les dicen a ustedes que las cosas van a mejorar. No va a mejorar esto, hermanos. Y que les profetizan que Dios les va a dar una mejor calidad de vida. ¿Qué es una calidad de vida mejor? Hay que definirlo, ¿no? Primero, tener bienes, tener un carro, una casa, muchos bienes, ¿eso es una mejor calidad de vida? Para ellos sí, para nosotros no. Tener paz, tener gozo, tener alegría, tener al Señor, saber que un día vamos a estar con Él. Y hay que encontrar el equilibrio, hermanos. Tampoco se trata de que tienes que andar con tus zapatos rotos, ¿verdad? Y todo mugroso y sucio por todos lados. Soy un cristiano humilde. No, eres un cristiano mugroso. Báñate. Pues confundimos todo eso. Soy un necesitado, un menesteroso. No, hermanos, hay que encontrar el equilibrio. De verdad es que el Señor ha sido bueno, ¿sí o no? Nos ha dado para comer y para más, para darle a los demás. Cuando el Señor abre sus manos, dice la Escritura que envía bendición. Y de una manera para saciarnos de ahí. El problema son los extremos. Versículo 29.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Este profeta había dicho, viene una hambruna. Y esta profecía no fue recibida meramente como información por los cristianos de Antioquía, sino que se pusieron las pilas. Sintieron el problema como si ellos lo estuvieran viviendo y ayudaron con lo que podían a los hermanos que habitaban en Judea. Los hermanos de Antioquía no cerraron su corazón y apoyaron con lo que podían. La iglesia abrió un fondo de ayuda para los creyentes que fueron afectados por esta hambruna. Se juntó, en pocas palabras, una ofrenda de amor, una despensa para ayudarlos. Voy a ser un poco a lo mejor fuerte en esto que voy a decir, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Quieres saber por qué no tienes? Porque no das. Esa es la razón principal. Porque no eres generoso. La palabra de Dios dice que es más bienaventurado dar que recibir. Estás endeudado porque tu estilo de vida solo es pedir, pedir y pedir. Y pides prestado por todos lados y nunca das. Ese es el problema. Ese es tu problema, ese es mi problema, hermano. No somos capaces de desprendernos de 10 pesos. Los necesito, hasta esos 10 pesos los necesito, pastor. No somos capaces de desprendernos de 10 pesos. Amamos el dinero. Y la raíz de todos los males no es el dinero, no es el dinero. Es el amor al dinero. Pastor, pero yo tengo muy poco. Repito lo que les dije, la generosidad no se mide por la cantidad, sino por la calidad de corazón con lo que se da. Hechos 11:30. Sean generosos, hermanos. Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Una vez que juntaron la ofrenda, se la enviaron a los creyentes de Judea. Y Bernabé y Saulo fueron elegidos para llevarla. Y se la entregaron a los ancianos de la iglesia, quienes eran los líderes de la congregación y los encargados de dirigirla. Y este oficio de anciano es uno de los más reconocidos y nombrados en este libro de Hechos. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé establecieron iglesias en el Asia Menor, nombraron ancianos en cada uno. Eso lo podemos ver en el capítulo 14. De la misma manera, Pablo, cuando envió a Tito a Creta, fue con el propósito de establecer el mismo liderazgo en cada ciudad donde había iglesia. Eso lo podemos ver en la carta de Tito. Ahora, no cabe duda que en cierta medida este oficio se tomó el sistema del gobierno de la sinagoga judía, en la que el consejo de ancianos desempeñaba un importante papel en el liderazgo. Esta es la segunda ocasión en que Pablo visitó Jerusalén después de su conversión. La primera se mencionó antes, en el capítulo 9. Los creyentes en Antioquía comenzaron a desprenderse de sus mejores hombres, por así decirlo, los maestros más destacados en la iglesia, para servir a otros. Hermanos, hay mucho trabajo. Y gracias a Dios por la obra que está haciendo el Señor. Y eso lo podemos ver en la obra que
que el Señor permitió levantar aquí. Aquí se levantó un pastor, hace ya 15 años aproximadamente. Y Dios le permitió moverse en toda la región. Y por tal razón, tenemos Casa de Oración León, Salamanca, Irapuato, Celaya, Aguascalientes, San Luis. Imagínense que el pastor Álvaro se hubiera quedado aquí. No, esta es mi iglesia, de aquí nadie me mueve. No es nuestra iglesia, es del Señor. Y si el Señor nos quiere mover a donde Él quiera, Él nos va a mover y va a poner a alguien más aquí. Porque su iglesia no es nuestra. ¿Sí? Se empezaron a desprender de sus maestros para servir a otros, porque sabían que había otra iglesia que atender, había más necesidad. Más tarde se desprenderán de ellos en forma casi definitiva cuando iban a ser llamados a otra misión. Bueno, vamos a ver algunos puntos importantes acerca de esta enseñanza ya para terminar. ¿Sí? No se duerma, siga con los ojos abiertos. De acá se ve todo, ya les dije, todo se ve. Donde hay un cristiano, por ende, debe existir un misionero. La gran comisión no es un asunto de algunos, sino responsabilidad de todos. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Todo creyente tiene la obligación y el privilegio de anunciar el Evangelio a toda criatura. De verdad, hermanos, ustedes lo vieron, y el poder del Evangelio en el hombre, que por cierto hay que seguir orando por este matrimonio, ustedes saben a quiénes me refiero. Ver a un hombre llorando, quebrantado por su pecado, hermanos, eso es el poder de Dios. Y darles la palabra se queda en el corazón. Y Dios empieza a obrar. Todo creyente tiene la obligación y el privilegio de anunciar el Evangelio a toda criatura. Por tanto, todo creyente, conforme al concepto bíblico, es un misionero. Además de evangelistas, la iglesia necesita de creyentes comprometidos con la evangelización. Cuando un creyente ama sinceramente al Señor, está dispuesto a obedecerlo incondicionalmente. La iglesia necesita de creyentes que, amando al Señor, amen también a los perdidos. Los que aman a los perdidos están interesados en llevarles el Evangelio. El evangelismo personal, lo mismo que el de las masas, está sujeto a predicar solo el Evangelio de Jesucristo, porque solo Cristo es el Salvador de los pecadores. Las personas no se salvan, escuchen esto, por contarles experiencias, por contarle mi vida, mi testimonio, por contarles historia, filosofía o religión. Se salvan cuando, conducidas al Salvador, se rinden a Él. El evangelismo moderno nos demuestra claramente que lo único que produce conversiones verdaderas es la predicación del Evangelio bíblico. Cualquier otro tipo de discursos que no presente el Evangelio en toda su dimensión como un mensaje de Cristo o cristocéntrico producirá convicciones, pero nunca conversiones. Y la iglesia de hoy en día necesita convertidos y no convencidos. Necesita que el Evangelio no solamente llegue a la mente, sino que llegue al corazón, que baje al corazón. Porque muchos lo tienen aquí nada más, conocen mucha Biblia, saben de muchos mensajes que se les han dado, pero no lo han podido bajar al corazón. Que baje al corazón. ¿Para qué? Para que se conviertan al Señor. La iglesia necesita cristianos en acción, cristianos que vivan la palabra, que tengan una fe activa, viva. La atención a las nuevas obras debe ser compromiso de las iglesias ya constituidas. No se deben dejar las obras nuevas a la dirección y atención de una persona, sino que las iglesias formadas deben sentir una seria preocupación por ellas y enviarles la ayuda que necesiten. La iglesia del Señor debe ser edificada con la palabra del Señor por medio de ¿qué? De los dones ministeriales. Maestros como Bernabé, Pablo y profetas como Agabo son necesarios para afirmar y establecer a los creyentes. Por último, hermanos,
Dios bendice a la iglesia cuando ésta permanece fiel. Cuando permanece fiel. Y una manifestación de la fidelidad es ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Póngase sobre sus pies para terminar. Once hombres, varones de Chipre, Bernabé. ¿Dónde están los varones de Chipre? ¿Dónde están los Bernabé? ¿Dónde están los Saulo de Tarso? ¿Dónde están estos profetas como Agabo? ¿Dónde están los evangelistas como Felipe? ¿Dónde están los pastores, los maestros? ¿Dónde están esos hombres fieles al Señor? Las familias lo van a agradecer, varones, cuando nosotros empecemos a tomar el liderazgo y la autoridad que el Señor nos ha dado. No es responsabilidad de la mujer. Por causa de que los hombres no se levantan, el Señor voltea y ve a las mujeres. Y tenemos mujeres misioneras que van a predicar el Evangelio. Lo cual debería de ser una vergüenza para nosotros, como varones, no salir a la guerra y dar la vida por nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y por nuestra familia. Nuestras amadas esposas se han casado con hombres, con hombres, con hombres. Y es tiempo de que nosotros empecemos a jalar el barco. ¿Es difícil? Es muy difícil. Pero es tiempo de que nosotros, con esa fuerza y con ese vigor que el Señor nos ha dado, porque por algo el Señor lo ha puesto en el hombre, esa fuerza y ese vigor y esa autoridad, nosotros empecemos a jalar el barco con todas nuestras fuerzas. Vamos a comenzar a sudar, a trabajar muchísimo en cada aspecto de nuestra vida, aún más en lo espiritual. ¿Quieres que tus hijos salgan de esos problemas en los que están metidos, varón? ¿Quieres que tu esposa sea una esposa feliz, que se goce en la palabra del Señor? Comienza tú. Voy a comenzar yo. Y veremos los resultados del poder de la palabra, primero en nuestra vida y después en la vida de ellos. Créanlo, así Dios lo ha determinado, así Dios lo ha establecido en su palabra. Él ha puesto al varón, a la cabeza, y a un lado tienes a la ayuda idónea. El problema es que a veces está invertido, parece que el hombre es la ayuda idónea. Y no es así. El hombre tiene que ir adelante en todo. Tú tienes que saber más Biblia, varón. Tú tienes que saber más Biblia que tu esposa y que tus hijos. Tú tienes que ir adelante de ellos en todo. Tú tienes que saber más y más y más. ¿Para qué? Para ayudarlos a ellos, para guiarlos a ellos. Tenemos que ir adelante. ¿Amén o no? Y el Señor está obrando, el Señor está obrando. El Señor está tocando las fibras de los hombres, yo lo sé también. Yo lo sé. Es Dios.
Pero cuando el Señor toque la vida del varón, ¿a poco, mujeres, les hago una pregunta? ¿A poco no les gustaría a ustedes, mujeres, que todos sus esposos sirvieran al Señor aquí en la iglesia y en su casa y en donde sea? Imagínense a 11 varones aquí en la iglesia, sirviendo, unos atendiendo allá las mesas como lo hacían, lo que aprendimos también, sirviendo las mesas en lo que sea, trapeando, limpiando, lo que sea, porque podemos hacer muchas cosas, varones, esa es la realidad, que no queremos, ese es el problema, ¿verdad? Pero podemos hacerlo, sí podemos. Pero imagínense una iglesia, ¿verdad?, con 11 columnas de varones. Hermanos, es una bendición del Señor. Le damos toda la gloria y la honra al Señor por su palabra. Y toda la alabanza. Y vamos a darle un aplauso ya para terminar. Varones, si alguien los entiende soy yo. En algunas cosas, no en todo. No en todo. Tampoco puedo decir que en todo. Pero yo sí los puedo entender al menos en el trabajo. Sé lo que es trabajar. Y sé lo que es sacrificar a veces tiempo. Pero sabe el Señor que yo soy de Él. Y que el Señor me ayude y nos ayude. Porque sin Él no podemos. Y la mano del Señor estaba con ellos. No estamos solos, varones. La mano del Señor va a estar con nosotros. Su poder, no nuestro poder. Su fuerza, no nuestra fuerza. El poder del Espíritu Santo en nosotros, no nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por hablarnos, Dios. Aquí estamos delante de ti. Levanta ahí sus manos delante del Señor. Señor, yo te pido que derrames de tu bendición, derrames de tus dones, Señor, sobre los hermanos aquí, Señor, sobre cada varón, Señor, sobre cada uno de nosotros. Y ayúdanos en esta tarea, Señor, en este trabajo que es arduo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.